Elena estaba manejando. mm, Estaba bastante, había mucho tráfico. Bueno, el día de hoy, como quedamos en la clase pasada, terminamos lo que sería hemorragia de la primera mitad del embarazo. Ahora vamos a continuar con lo que sería hemorragia de la segunda mitad del embarazo, ¿sí? Voy a compartir un ratito la clase. Una cosita que quería avisar. Seguro que el jefe, el doctor Nick, ya habrá comunicado o hablado. Me había dicho que hubieron gente que no pudieron rendir. No sé si hay grupo, o sea que hay gente de este grupo que no pudo rendir el examen. ¿Todos de este grupo rindieron, chicos? Creo que todos, doctor. Ok, bueno. Para la gente que no rindió, van a recuperar el examen este sábado, pero va a ser de forma oral, ¿sí? Va a ser después de las clases del jefe. Después de la clase teórica se recupera. Bueno, Doctora, eso nomás quería. y Sí, el doctor me había dicho que el examen va a ser escrito, o sea, le avisó a José y José. Pero se cambió, ahora va a ser oral. él al menos me pidió que tomara oral. Ah, bueno, voy a avisar entonces. Gracias, doctora. Ujú. Dale, porque me pidió que avise justamente a José y José ya está al tanto de que va a hacer el examen después de las clases teóricas del doctor Nick. Así me había dicho. No sé si hubo algún cambio, pero todavía no me avisaron, al menos a mí. Me pidió nomás de favor que tomara ese examen este sábado. Pero de igual manera voy a volver a hablar con él, de por ahí si hubo un cambio, yo no sé, ¿verdad? Entonces le voy a estar avisando a José para que pueda coordinar con ustedes, ¿sí? Vale, doctora. Ok, bueno, vamos a compartir un ratito la pantalla. Todos pueden ver la diapositiva, ¿no? Sí, Ok, bueno. ¿Alguien sabe cuáles son las patologías que componen las causas de una hemorragia de la segunda mitad del embarazo? ¿Alguien puede citarme alguno, uno o dos de ellos? doctora, antes de empezar, ¿puedo preguntarte algo? Sí, sí, decime. Doctora, ¿y el examen final de ginecología nosotros vamos a rendir oral o escrito o aún no hay ningún aviso sobre eso? Y particularmente a mí el jefe todavía no me informó nada de eso, pero podemos consultar. No sabría, no te quiero mentir, porque no me dijo, no me habló de eso. Solamente por este examen que para que sería recuperatorio para los que no pudieron rendir, es que se va a tomar oral porque hubo dos posibilidades. El primer sábado que hubo un problemita con el tema de que no se pudo alzar temprano el examen, se pasó para el siguiente sábado y otra vez hubieron gente ahí que no pudo rendir, entonces por esa razón se va a estar haciendo oral para esa gente que no pudo rendir. Pero para el examen final no sabría todavía cómo sería el manejo, si sería escrito o si sería oral, eso no sabría. Y con respecto, estuve consultando con el jefe, ahora que recuerdo, les comento al grupo. Antes de nada, quería saber, todos los que están en este grupo residen acá o sea, que residen acá en Paraguay, están por Asunción o sus alrededores. Y la mayoría sí estamos por la Asunción, doctora. Ok. Hay gente que no está, viste que en el otro grupo que tengo me habían dicho que algunos estaban por Brasil. Entonces ahí lo que se dificulta mucho porque hubieron gentes que me pidieron, ¿verdad? Para que podamos hacer un poquito de práctica, ¿verdad? Que es lo que en teoría deberíamos de hacer, pero por la pandemia no se está pudiendo. Pero me había dicho el jefe que podemos armar grupitos y hacer las prácticas los días que yo pueda en el hospital, ¿verdad? Pero por grupitos. Pero
El tema es que me habían informado también que hay personas que no están por el país. Entonces Pero ahí es el problema. de este grupo al menos, doctora, sí estamos todos por acá. Los brasileños también se encuentran por Paraguay. Ah, bueno, Así entonces va que a ser más no va a haber factible. problema. De hecho, nosotros queremos la práctica, era que hablamos con la doctora Karina, solo que no llegamos a ningún acuerdo. Ah, bueno, genial. Ustedes son, si mal no recuerdo, 11, 10, 11 en el grupo. En, sí, por ahí, 11. Voy a Mm, mirar bien para confirmar. ok. Y lo bueno sería que vayan armando grupos de 2 y si son 11 uno va a estar de 3, ¿verdad? Pero que armen grupos y vos, Elena, que sos la delegada, quiero que me pases después del término de la clase en privado los grupos que van formando, por favor. Sin problema, Entonces doctora. yo les voy a ir avisando los días que sean posibles porque la idea es que ustedes vean, en principio me dijo el jefe, lo que sería la parte de las consultas prenatales, la exploración, cómo hacemos la maniobra de Leopold a las pacientes, cómo calculamos la edad gestacional, cómo hacemos tratamiento de cosas fáciles, por ejemplo, una IBU, qué es lo que tenemos en cuenta, qué le vas a pedir, si sospechas de tal patología. Entonces, el manejo así básico para iniciar, ¿verdad? Y luego para ir viendo, por ejemplo, algunos procedimientos, si tienen suerte, a veces caen varios procedimientos en el día, entonces eso ya va a depender de la suerte de cada uno, ¿verdad? Pero siempre hay panzas que ver y partos y así, entonces vamos a tratar de organizarnos, pero voy a necesitar esa lista de los grupos de 2, ¿sí? Porque por Sí, la pandemia no podemos agrupar demasiado, ¿está te bien? voy a pasar, doctora, sin problema. Dale, está bien, está bien. Y luego yo me comunico contigo y te aviso que a partir de qué día va a iniciar esto y vamos a ir corriendo con esto. ¿No? Sí, sí. Dale, genial. Bueno, como les iba consultando, ¿alguien puede decirme si tiene conocimiento, ya leyó, escuchó, sabe, vagamente recuerda cuáles son las patologías que incluyen las causas de una hemorragia de la segunda mitad de embarazo? ¿Nadie? Creo que no. Ya se estorbaron por responder. Bueno, les comento. Dentro de lo que serían las causas de la hemorragia de la segunda mitad del embarazo, tenemos a la placenta previa, al desprendimiento de la placenta normalmente inserta y a la rotura uterina. ¿Sí? Y vamos a empezar hablando en principio de lo que sería la placenta previa. La placenta previa, como sabemos, es una complicación obstétrica consistente en la implantación placentaria, la cual ocurre a nivel del segmento inferior del útero y que cubre parcial o totalmente el orificio cervical interno, así como podemos observar ahí en la imagen, ¿verdad? Ahí se ve que el OCI, ¿verdad? El orificio cervical interno de nuestro cuello sería, está parcialmente, o sea, totalmente en este caso, cubierta por la placenta, ¿sí? Y dependiendo del tipo, porque tenemos también clasificación de la placenta previa, vamos a ver si es lateral, marginal, si ocluye parcial o totalmente. En este caso es una oclusión total, ¿sí? En cuanto a la clasificación, como le habías dicho, tenemos a la marginal, como se puede ver en la parte superior derecha de la imagen. Se refiere a la placenta que llega justamente al borde inferior cervical interno, ¿verdad? Al borde inferior de nuestro óseo, ¿sí? Pero no lo obstruye. La placenta lateral o baja es aquella que en el borde placentario se implanta, el borde placentario se implanta en el segmento uterino inferior, no llegando hasta el orificio cervical, ¿sí? Se encuentra lateralizado, pero no llega al orificio. El marginal llega al borde de ese orificio, ¿sí? La placenta oclusiva parcial se observa generalmente el orificio cervical interno
cubierto de manera parcial, justamente como su nombre lo dice. No ocluye de forma total nuestro orificio. Y la placenta oclusiva total es cuando totalmente está cubierto por la placenta, es el OCI. ¿Sí? Ahí tenemos una mejor imagen donde podemos ver la placenta de inserción baja, la placenta marginal, la placenta previa parcial y la oclusiva total. ¿Sí? En cuanto a la epidemiología, se observa en 1 de cada 200 gestaciones y solo el 20% de todo esto causa la hemorragia en el tercer trimestre también. Es la tercera causa del motivo por el que se produce transfusión durante la gestación, parto y puerperio, y es la segunda causa por el cual de una cesárea se pasa a una histerectomía. ¿Sí? Porque muchas veces causa la placenta previa una hemorragia masiva y no se puede contener, se ablanda totalmente el útero, se relaja, no se contrae, no pueden parar la hemorragia, entonces tenemos que llegar hasta la histerectomía. En cuanto a la etiología, la causa específica es aún desconocida, pero se habla de algunos factores de riesgo que se asocian a la placenta previa. Entre ellos tenemos la raza negra y minorías de algunos tipos de etnias. Tenemos la edad materna avanzada, el embarazo múltiple, porque en el embarazo múltiple la placenta es de mayor tamaño y eso hace que aumente el riesgo de que pueda ser previa, ¿verdad? Porque por el tamaño que presenta, ¿verdad? También múltiples partos previos, o sea, que sea multípara nuestra paciente, porque la paridad y la edad avanzada, como dijimos anteriormente, aumentan el riesgo de una placenta previa. También tenemos los abortos previos, los antecedentes de parto por cesárea y el tabaquismo. Deben saber que en las fumadoras se duplica el riesgo, probablemente porque la hipoxemia conlleva una hipertrofia placentaria compensadora. ¿Sí? En cuanto a las características clínicas, tenemos que la hemorragia que se presenta es un sangrado rojo rutilante, brillante, abundante, suele ser discontinuo, recidivante e indoloro, que es una de las características que hay que tener en cuenta. Es rojo y no duele, ¿sí? Tiende a producir coágulos, puede ser repetitiva, con mayor intensidad y la frecuencia de episodios. En el tercer trimestre, generalmente toda metrorragia que se presente es una placenta previa mientras no se demuestre lo contrario. ¿Sí? Es la primera, generalmente hemorragia se presenta en el 88% de los casos a la edad de 29 a 32 semanas en promedio. ¿Sí? Y en cuanto a lo que sería los casos asintomáticos, generalmente se da antes del segundo trimestre. Durante el segundo trimestre ya se indica reposo. Gracias a ello se puede tener un poco más de sangrado. Durante el tercer trimestre, si se produce el sangrado, la intensidad de la hemorragia ya aumenta y si el sangrado es masivo, puede llevar a la paciente a una hipovolemia, a una frecuencia cardíaca fetal alterada, o sea, una bradicardia o taqui persistente, y eso lleva a un sufrimiento fetal. Inclusive puede llegar a la muerte de la madre y del feto. ¿Sí? No es nada simpático. En cuanto para el diagnóstico, ahora que vimos toda la clínica, cómo se presenta, la paciente va a llegar al consultorio diciendo que perdió sangre, pero no le dolió, no sintió ningún dolor, sangró nomás ya, va a decir. Eso es característico
de nuestra placenta previa. Que más adelante vamos a hablar del desprendimiento, por ejemplo, que las características del sangrado son diferentes, ¿sí? En la coloración, en cómo se ve. Entonces, eso nos va a hacer generalmente sospechar de uno u de otro, ¿sí? Como les dije, para el diagnóstico tenemos que tener en cuenta la clínica, cómo es la característica de la hemorragia, si es dolorosa o no. Le vamos a explorar a nuestra paciente y vamos a realizarle la maniobra de Leopold, vamos a auscultar latido para ver si bebé sigue con vitalidad. Vamos a realizarle una especuloscopía porque dijimos, como en la clase pasada, toda paciente que acuda a la consulta por sangrado, hay que hacerle una especuloscopía y dijimos en la clase pasada que siempre tenemos que tactar. Excepto en qué caso dijimos que no vamos a tactar. La clase pasada habíamos dicho. ¿Alguien recuerda? Chicos, ¿Qué preguntaste, doctora? ¿en qué caso? En la clase pasada había dicho que en la hemorragia de la primera mitad del embarazo, todo sangrado, que el paciente que llega con sangrado a la consulta, le hacemos especuloscopía y tactamos, dijimos. Y ahora, en el sangrado, en la hemorragia de la segunda mitad del embarazo, dijimos en la clase pasada que en la segunda mitad del embarazo, cuando no vamos a tactar, vamos a hacer especuloscopía, pero no vamos a tactar. ¿En qué patología? Y la verdad, yo no me acuerdo, doctora. No sé si los demás se acuerdan o no. Ok. Y justamente en esta, ahí mismo está la diapositiva. Quería ver nomás si estaban atentos. Bueno, igual vuelvo a repetir. Le vamos a hacer una especuloscopía para descartar otras causas, ¿verdad? Del sangrado. Como dijimos en la clase pasada, puede hacer una vaginosis, puede ser a veces por coito. Siempre por eso hay que preguntar a la paciente si tuvo relaciones sexuales en estos últimos 2 días o en el día en que vino refiriendo su sangrado. Porque muchas veces el coito suele ser una causa de sangrado, puede ser causa de un desprendimiento, pero en ese caso las características de nuestro sangrado va a ser diferente, distinta a lo que estamos hablando. Y en la placenta previa, cuando se sospecha o tenemos un informe por ecografía de placenta de inserción baja o previa parcial o oclusiva total, sí que peor todavía. Entonces, en esos casos, no se debe tactar a la paciente porque se corre con mayor riesgo de sangrado al tacto. Entonces, placenta previa, evitamos tacto vaginal. ¿Está bien? Ahora ya se van a acordar. ¿Sí? Sí. Bueno. Otro medio de diagnóstico que nos ayuda a confirmar el diagnóstico es la ecografía justamente, ¿verdad? Que nos informa sobre la implantación, la inserción de nuestra placenta. Ahí en la imagen, por ejemplo, se puede ver donde dice cervix, toda esa parte sería el cuello del útero. Ahí arriba le indica luego el OSI, ¿verdad? Que se ve que sería el orificio cervical interno y más arriba vemos todo eso que tapa por completo es la placenta. En este caso, ¿qué tipo de placenta es? Según la clasificación que vimos, es lateral, marginal, oclusiva parcial o total. ¿Tapa por completo o no nuestro óseo? Parciales, doctora. Parcial. ¿Otro? ¿Quién da más? Marginal, lateral o total. Parcial ya dijeron. ¿Concuerdan con el compañero o alguien piensa que no está bien? Y la verdad yo no escuché el principio de la pregunta, doctora. Consultaba si esta imagen que ven ecográfica
donde les muestra el cervix, que está todo escrito luego. Pues, miran bien nomás como para entender. Se ve el cervix, por arriba se ve donde dice OSI, que sería el orificio cervical interno, y seguido del orificio cervical interno ya se ve toda la placenta. Y mi consulta es la siguiente. Si esta placenta que se ve por ecografía es una placenta lateral, marginal, oclusiva parcial o oclusiva total. El compañero dio una opción, para él es una placenta oclusiva parcial. Ahora yo consulté si alguien más opina diferente o todos concuerdan con el compañero. Y marginal, ¿verdad? Marginal. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bueno, ya que nadie habla, voy a hablar yo. Esta imagen que están viendo es difícil nomás distinguir todavía para ustedes, pero para eso justamente es bueno que vayamos a la práctica, porque ahí van, no es muy frecuente de ver, pero si tenemos la oportunidad de ver, es mucho mejor para explicar con la ecografía en sí. Bueno, como le había dicho, ahí usted ve en el cervix, que es todo eso que se ve un poco alargado, y luego al lado tenemos el OSI. El OSI, y le sigue directo todo lo que es la placenta. La placenta tapona totalmente nuestro orificio cervical interno. No hay una luz, un espacio entre lo que es el orificio cervical interno y la placenta, ¿verdad? Entonces se está refiriendo a una placenta oclusiva total. ¿Por qué? Porque cubre por completo el orificio cervical interno. No es una marginal, porque la marginal dijimos que llega hasta el borde del orificio cervical interno, pero no lo ocluye. Esto ocluye totalmente. Y no es una parcial, porque justamente ocluye totalmente, no solo la mitad. Doctora, Sí, pero ¿podría indicar con su puntero? O no sé si está indicando y no se puede ver nomás. sí, no, y justamente, no les puedo indicar con el puntero porque estoy conectada desde el teléfono. Ah, sí, sí, está Entonces, bien. Está bien el si teléfono. toco ya me cambia la página, solo por eso, si no ya hace rato le indicaba. Pero eso le estaba diciendo. Ahora que vamos a poder ir al hospital, de igual manera, si no tengamos casos de placenta previa, porque no son muy frecuentes, a Dios gracias, igual podemos estudiar por las ecografías las inserciones de la placenta. Vamos a encontrar nomás una inserción normal, pero de igual manera es como para que ustedes vayan distinguiendo mejor, porque ahora yo les muestro y a ustedes les va a costar muchísimo distinguir cuál es cuál. Para ustedes va a ser todo igual. Pero una vez que vayan viendo más seguido, ya van a distinguir cuál es el útero, cuál es el endometrio dentro del útero, cuál es el cuello, la placenta, se puede ver fácilmente el ovario. Si tiene una buena ventana, o sea, una vejiga cargada, también se observa súper bien. Entonces, todas esas cositas vamos a ir viendo, no se preocupen, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. En cuanto a la ecografía, saben que tenemos la ecografía abdominal y la vaginal, ¿sí? En cuanto a la abdominal, 90-95% de las placentas previas se diagnostican por medio de la ecografía abdominal. Durante el segundo trimestre se resuelven si cruza 20 milímetros por encima del orificio cervical interno, en un 100% se hace el diagnóstico. En cuanto a la ecografía transvaginal, es segura con los cuidados necesarios cuando es difícil valorar la relación margen placentario y orificio cervical interno. Se utiliza generalmente la ecografía transvaginal, pero se debe hacer con cuidado, porque justamente nosotros no hacemos el tacto vaginal en estos casos y hacemos solo ecografía por vía abdominal. Pero si no se logra ver o distinguir bien, entonces se hace la transvaginal, pero con mucho cuidado para evitar más sangrado, ¿sí? Y la translabial tiene una sensibilidad del 100% en la detección
cuando hay interferencias de gases, ¿verdad? Y no se puede distinguir bien por vía abdominal, ¿sí? Se puede hacer también la translabial. Y en cuanto al tratamiento, si el sangrado se produce durante el segundo trimestre, hay que advertir a la paciente sobre el riesgo de la hemorragia, ¿verdad? ¿Qué puede pasar tanto con ella como con el feto? Evitar el coito hasta con la confirmación de que la placenta haya migrado ya sea en cara anterior o posterior, que suelen ser la ubicación normal. Generalmente cuando inicia nuestro embarazo suelen estar o marginal o de inserción baja, pero a medida que va creciendo la gestación, eso debe ir migrando, pero en algunos casos no migra y se quedan, se mantienen ahí, ¿verdad? Entonces, en ese caso, se presenta a veces el sangrado, hay que decirle a la paciente que no tenga relaciones sexuales hasta que migre, si de por ahí no migró, entonces hasta que termine el embarazo. Hay que repetir generalmente la ecografía cada 4 semanas, o sea, cada mes. Evitar los ejercicios que sean extenuantes, y no es necesario los estudios posteriores una vez que se confirma que ya migró la placenta. Una vez que migró, eso ya no regresa, ¿sí? Entonces no hace falta seguir haciendo estudios seriados, o sea, ecográficos de la placenta, ¿sí? Más bien se solicita ya la ecografía, pero para ver cómo estaba la vitalidad del feto, la viabilidad en caso de que sea prematurito, si tiene alguna alteración cardíaca, todo eso ya se puede ver después por ecografía, pero van a ser con ese fin, ya no con el control de la placenta. Si el sangrado se da en el tercer trimestre, hay que advertir también y de igual manera a la paciente del riesgo de la hemorragia, que es más intenso y que puede llevar a una posible cesárea y no parto vaginal. Tiene que haber menor actividad física, no debe hacer viajes largos, hay que corroborar siempre el estado del feto, administrar líquidos por vía endovenosa, hacerle pruebas cruzadas, comprobar si la paciente es RH negativa, ¿verdad? Tener en cuenta que si el feto nace con grupo sanguíneo positivo, debe recibir la madre la anti-D. Hay que administrarles de forma profiláctica, muchas veces si es que hay casos en donde muere el feto dentro, entonces hay que hacerle de forma profiláctica en esos casos. Y siempre pedirle estudios analíticos, ¿verdad? Sobre todo un hemograma para ver si la paciente no está anemizando, si no está infectando, ¿verdad? Eso es siempre importante. En el caso de una placenta previa oclusiva, es indicación generalmente de cesárea. Se debe realizarle una madurez pulmonar al feto y indicar una cesárea, ¿sí? Si la placenta previa es marginal, sin sangrado, se deja evolucionar el parto espontáneamente, porque dijimos que la marginal llegaba hasta el borde del orificio cervical interno. Entonces no afecta el paso del feto por el canal del parto, ¿sí? Si el feto es de pretérmino, con placenta previa, se debe expectar muchas veces e indicar maduración pulmonar, darle corticoides y algunos tocolíticos, ¿verdad? Como los betamiméticos o bloqueantes de canales de calcio. En algunos casos, ¿verdad? Sulfato de magnesio, si es que la paciente empieza aparte de su placenta previa, tener una preeclampsia o si está alterando la presión, ¿verdad? Como, no tanto como un antihipertensivo, sino como un neuroprotector. Si el feto es de pretérmino con hemorragias abundantes y signo de sufrimiento fetal, la cesárea ya se torna urgente, ¿sí? Si la placenta previa exclusiva parcial con menos del 10% de afectación de nuestro orificio cervical interno, también se puede hacer un parto vaginal. Y si en el caso de que haya muerte fetal, también la indicación es un parto vaginal, ¿sí? No una cesárea. Un feto muerto no se saca por cesárea. Parto vaginal. Y existen algunas complicaciones con la placenta previa. Una de ellas es el desprendimiento de la placenta, una hemorragia posparto, mala presentación del feto, muerte de la madre por hemorragia uterina,
una SID, que es una coagulación extravascular diseminada, necrosis tubular aguda, una placenta acreta, percreta e increta, ¿verdad? La placenta acreta es cuando hay una inserción a nivel del endometrio sin decidua interpuesta, ¿sí? Ahí en la imagen podemos ver las tres capitas que serían nuestro endometrio, el miometrio y la serosa, ¿sí? Que sería de hacia la capa interna hacia afuera, ¿verdad? Endometrio, miometrio y serosa, ¿sí? La placenta normalmente se adhiere al endometrio materno, eso es lo normal. En caso que tengamos una placenta acreta, las vellosidades placentarias están fijas al miometrio, como se puede ver en la imagen, ¿sí? Ahí ya están viendo que donde indica acreta, nuestra placenta, que es en la zona roja más oscura, ya tapa o abarca todo lo que sería el endometrio y empieza a verse solamente la parte del miometrio y serosa, ¿sí? En la increta, ya las vellosidades coriónicas invaden el miometrio, como se puede ver en la imagen, y en la percreta, ya las vellosidades atraviesan toda la pared uterina, ¿sí? Penetran el miometrio inclusive y puede llegar hasta invadir la serosa y órganos vecinos, ¿sí? Ven cómo va evolucionando. Entonces, puede ser implantación normal cuando la placenta se adhiere al endometrio. Acreta cuando se pasa del endometrio hasta el miometrio. Increta pasó endometrio, miometrio y más profunda es la implantación de la vellosidad placentaria en el miometrio, perdón. Y la percreta es cuando ya pasa endometrio, miometrio y puede llegar a serosa, inclusive a órganos vecinos, ¿sí? Ahora pasamos a lo que sería desprendimiento prematuro de placenta normalmente inserta, ¿sí? Doctora, una pregunta. Sí, ¿Por qué no se puede sacar el feto por cesárea en caso de una muerte fetal? generalmente no está indicado más todavía si es que sí se saca en algunos casos que la mamá no desea, pero generalmente en un público, hablamos en un público y está indicado en protocolo, está indicado que sea por parto vaginal, porque no amerita hacerle una herida a la paciente si es que puede venir por abajo. Ciertamente hay gente que no se quiere someter al parto vaginal, entonces en esos casos hacemos cesárea, pero lo que está bien, lo que se indica, lo que el ministerio, lo que está así en el protocolo es que se haga un parto vaginal, ¿sí? Se hace la cesárea, pero lo que está indicado, lo correcto es un parto vaginal. Está bien. Y mismo si el feto tuviera un tamaño considerable, así va a ser vaginal o en este caso se hace una cesárea. Si el feto es grande, o sea, macrosómico, evidentemente no le vamos a forzar a un parto vaginal. Pero generalmente cuando estamos en el segundo trimestre, los fetos no son todavía grandes, No, sí. ¿sí? Yo hablo así tipo, no sé, ya cerca Un del óbito fetal. sexto mes por ahí. Ah, sí, por eso, un óbito fetal ya en una edad gestacional avanzada. Sí, En esos casos, como también comenté, está indicado el parto vaginal. Pero si la madre no colabora, se niega y demás, hay otros factores, entonces se puede hacer por una cesárea. Pero siempre lo primero, así como para cualquier tratamiento también, siempre hay que iniciar con tratamiento médico y luego quirúrgico, ¿verdad? Y en este caso, lo mismo. Siempre probar por algo más natural, que es el parto vaginal, y luego llegar a la cesárea. ¿Está? está bien. Gracias, doctor. Ok. Bueno, en cuanto al desprendimiento prematuro de placenta normalmente inserta, se refiere a la separación de la placenta de su sitio de implantación antes de que se produzca el parto. También se lo conoce con el nombre de abruptio placentae. Se produce durante el tercer trimestre
pero se puede ver también desde las 20 semanas, ¿sí? En cuanto a la etiología, existen algunos factores de riesgo que ayudan a que se produzca este desprendimiento, y ellos son la hipertensión, o sea, la preeclampsia, la edad materna avanzada o mayor a 35 años, la raza, es más frecuente el desprendimiento en personas caucásicas y afroamericanas, la multiparidad, que dijimos que era un factor de riesgo para la placenta previa, también lo es para el desprendimiento, las cicatrices uterinas por legrado, cesárea o miomectomía también son causas generalmente de desprendimiento. Lo mismo que los traumatismos o realizar una amniocentesis, se corre el riesgo generalmente de un desprendimiento, o si hay una rápida reducción del tamaño del útero o déficit de ácido fólico, pacientes fumadoras que consumen algún tipo de bebida alcohólica en abundancia o drogas también, al igual que en la placenta previa, la edad materna avanzada y el tabaquismo son factores de riesgo también para el desprendimiento. Rotura prematura de membranas y partos prematuros previos también, una hipofibrinogenemia congénita, lupus, trombofilia. Hay una cierta cantidad de factores de riesgo, ¿verdad? Entre ellas, siempre las que más tenemos en cuenta, las más frecuentes son la preeclampsia, la edad materna avanzada, multiparidad y tabaquismo, ¿sí? Dentro de la clasificación de Payet tenemos los grados del 1 al 3. Grado 0, perdón, al 3. El grado 0 es cuando el desprendimiento se dan de forma asintomática. Grado 1 cuando ya hay una hemorragia variable sin otros síntomas. Grado 2 cuando tenemos un feto vivo con dolor abdominal, hemorragia oculta, ya hay afectación fetal y menos frecuente una coagulación intravascular diseminada, y la mayoría suele evolucionar ya al grado 3, que es cuando ya muere el feto, hay sintomatología aumentada y aumento de las complicaciones. Y los desprendimientos a su vez también se vuelven a clasificar, así como las placentas previas también se clasifican el desprendimiento. Tenemos el retroplacentario, marginal y el preplacentario. El retroplacentario, como su nombre lo dice, se encuentra entre lo que sería la placenta y el miometrio, ¿sí? por detrás. Definido como grave cuando afecta un 30-40% de la superficie y conlleva una mortalidad fetal del 50% si acumula más de 60 ml de sangre, ¿sí? Como se puede ver ahí en la imagen superior derecha, empieza a sangrar por detrás de la placenta, ¿verdad? Que si pasa más del 40%, conlleva generalmente sí o sí a la muerte del feto. En desprendimiento marginal, subcoriónico, se produce el sangrado entre la placenta y las membranas. Generalmente no es muy... la mortalidad fetal en este caso no es en demasía, es menor del 50%. Y el preplacentario es subamniótico, o sea, el sangrado se da entre la placenta y el líquido amniótico, sin importancia clínica si es preplacentario. El desprendimiento oculto es un desprendimiento retroplacentario, pero sin hemorragia evidente externamente, con alta mortalidad para la madre y para el feto, justamente porque es oculto, como no sangra por fuera, no se evidencia y la paciente no se da tiempo, no se da cuenta a tiempo, entonces sangra internamente, le afecta al feto y luego ya a la madre. Ahí tenemos una imagen donde se puede observar los tipos de desprendimiento placentario. Tenemos en primer lugar una placenta donde no sé si se llega a ver
bien, creo que es un poco borrosa la imagen. No llegan a ver bien, ¿verdad? Creo que tenía otra imagen. Más o menos, doctora. Sí, no. Esta otra. No se ve bien lo que quería mostrarle, pero la que mejor se ve es la última de abajo, que es justamente la oculta, cuando sangra por detrás, que sería, dijimos, el sangrado entre la placenta y el miometrio, pero no se presenta de forma externa ese sangrado. Entonces no se da cuenta la paciente y esa es la más letal. En cuanto al diagnóstico clínico, el cuadro depende de la gravedad del desprendimiento y generalmente se produce un abrupto incipiente, o sea, un desprendimiento incipiente en menos del 25% de los casos, entre 1/4 y 2/3 generalmente, y masivo ya es más del 2/3. Los signos y síntomas que van a presentar los pacientes, vamos a encontrar hemorragia vaginal, dolor a la palpación uterina, lumbalgias, contracciones e hipertonía uterina. Por el sangrado va a haber ya sufrimiento fetal, puede llevar al trabajo de parto, inclusive puede llegar al shock de la paciente y producir feto muerto. En cuanto al diagnóstico por medio de estudios, siempre el diagnóstico primeramente siempre es clínico, igual que la placenta previa. El método diagnóstico de elección es la ecografía también en este caso, que tiene 80% de sensibilidad y 92% de especificidad. Ahí en la imagen en la primera imagen se puede ver, por ejemplo, al feto, donde indica la cara del feto. En la siguiente imagen se puede ver la placenta, que está indicada ahí por la flechita. Más abajo se ve el sangrado, ¿verdad? Que se ve en una coloración un poco más oscura, ¿verdad? Más negrito. Allá donde tenemos el punto blanco, ese sería nuestro embrión. Y más abajo está el cervix. En ese caso podemos ver que empieza a haber un pequeño desprendimiento, ¿sí? En la zona marginal de la placenta. Y eso efectivamente va a tener un sangradito por fuera y generalmente eso se puede diagnosticar no como el oculto. También, al igual que la placenta previa, el desprendimiento tiene complicaciones, ¿sí? Una de ellas es el shock de la paciente, la coagulopatía de consumo, la insuficiencia renal, el síndrome de Sheehan o un útero de Cuvier. Generalmente lo que más vamos a ver es el útero de Cuvier, que pueden ver ahí en la imagen. En el útero de Cuvier lo que pasa es lo que se produce es generalmente que el útero no se contrae. Al no contraerse empiezan a haber infartos lacunares, ¿verdad? De sangre por todos ellos, y ven la coloración que tiene. Generalmente ahí se ve pálido y hay zonas de infartos, ¿verdad? Pequeños hematomas por todo el útero. Es blando, generalmente es más rosado el útero, está durito porque se contrae generalmente, y en el útero de Cuvier generalmente está fofo, blando, relajado, no se contrae, por ende sangra, y estos son los casos que generalmente nos llevan a una histerectomía. Entramos a una cesárea, no se relaja el útero, no se contrae el útero, se relaja y nos lleva a una histerectomía, porque si no, el sangrado es masivo y la paciente puede morir. ¿Y cómo vamos a tratar? Generalmente hay que terminar con la gestación lo antes posible durante el desprendimiento, sobre todo si es masivo, mantener constantes los signos vitales maternos, reservar siempre sangre en caso de que se necesite, ¿verdad? Transfusión, hacer siempre estudio de coagulación, o sea, CRASIS, siempre debemos solicitar antes de la cesárea,
y se hace la cesárea de forma urgente. Y una vez más recalcamos, si el feto está muerto, siempre la elección es por vía vaginal. Muchas veces el tratamiento puede ser conservador o activo, ¿verdad? Conservador está indicado cuando no existe compromiso materno, cuando el feto es prematuro con una inmadurez pulmonar y su frecuencia es normal, entonces no da chance de madurar al bebé, o sea, de hacer un poco más lento todo, ¿verdad? Y también cuando hay posibilidad de realizar una cesárea de urgencia, estamos en un lugar donde tenemos toda la infraestructura, entonces en ese caso podemos hacer conservador en estos casos, si mantiene esos parámetros. Cuando el tratamiento es activo, cuando hay un compromiso ya fetal, cuando ya hay un compromiso materno, cuando hay muerte fetal o un feto maduro, independientemente de la situación materna, entonces está indicado realizar directamente una cesárea. Aquí tenemos un pequeño esquema. Cuando diagnosticamos nuestro desprendimiento de placenta y vemos que es pequeño el desprendimiento y no hay sufrimiento fetal, la actitud va a ser expectante. Sin embargo, si es grande el desprendimiento, pero sin haber sufrimiento fetal, tenemos en cuenta la edad gestacional. Si es menos de 34 semanas, actitud expectante. Si es entre 34 a 36 semanas, vamos a hacer una amniocentesis y un parto si posee maduración pulmonar. Si ya la paciente tiene más de 36 semanas, se hace un parto por vía vaginal. Siempre se opta por parto vaginal, si todas las condiciones son óptimas. ¿Por qué? Sobre todo parto en estos casos. Porque generalmente uno es prematuro y el parto ayuda a estresar al bebé. Cuanto más se estresa, más produce el surfactante. Al producir el surfactante, el bebé madura más rápido los pulmones y de esa manera no sufren un distrés respiratorio al nacimiento. No entran a la incubadora, o sea, nacen sanos, entre comillas. Sin embargo, si el desprendimiento es grande y ya hay sufrimiento fetal, se tiene en cuenta si es menos de 24 semanas, actitud expectante, porque generalmente no hay viabilidad todavía a esa edad. Si es más de 24 semanas, parto, ¿sí? Para tener en cuenta. Ahora vamos a pasar a lo que sería la rotura uterina. La rotura uterina implica justamente la separación completa de lo que sería el músculo del útero en todas sus capas y al final una parte o la totalidad del feto sale de la cavidad uterina, ¿sí? Ahí podemos ver, por ejemplo, una rotura uterina y que puede producirse sobre la cicatriz anterior de una cesárea que tiene, ¿verdad? O muchas veces por una hipertonía. Hay demasiado, o tuvo, por ejemplo, otra cirugía, ¿verdad? Previa, muchas veces hoy en día que se hacen las cirugías intraútero, ¿verdad? Mientras está todavía desarrollándose el feto, ¿verdad? Se corre ese riesgo. Y otros factores de riesgo, como les dije, ¿verdad? Serían la cirugía previa a nivel del útero o que se haya hecho miomectomía, una cesárea anterior, un periodo intergenético corto de apenas 1 año y medio o 2 años, una cesárea que se haya hecho con una incisión corporal y no, generalmente hacemos a nivel del segmento, ¿verdad? Una rotura uterina previa también, el uso de prostaglandinas o tener más de una cesárea, que generalmente es la causa más frecuente, ¿verdad? Que se haya sometido a una miomectomía o a una cesárea previa. La rotura uterina puede ser espontánea o traumática o relacionada con una cicatriz uterina previa. Puede ocurrir durante o antes del trabajo de parto o en el momento del parto, cuanto más fuertes son las contracciones, ¿sí? 40% de los casos se relacionan, como les dije, con una cicatriz uterina. Ahí pueden ver, por ejemplo, una imagen donde se produjo una rotura uterina sobre la cicatriz anterior
y donde salen, ¿verdad? A ver, dijimos que pueden salir partes fetales o ovulares. En este caso, se observa cómo sale la membrana, ¿verdad? A través de la rotura. En cuanto al cuadro clínico, generalmente tenemos que se da de forma súbita, el dolor es intenso, hay un sangrado a nivel de vagina, la paciente, como está entrando en shock, empieza a hiperventilar, está ansiosa, inquieta, agitada, con taquicardia. Y hay un patrón anormal de la frecuencia cardíaca fetal también por todo el distrés que está pasando la madre. Es necesario siempre mantener un alto índice de sospecha y realizar una laparotomía inmediata, que es indispensable en estos casos, porque si no la paciente se nos va, y lo mismo que el feto. Y el tratamiento en estos casos suele ser una histerectomía abdominal total, que suele ser un tratamiento de elección. Se hace generalmente una fanestiel y se extirpa el útero. En muchos casos, si el útero es demasiado grande o ya tiene una incisura, o sea, una incisión infraumbilical, se entra por esa incisión, ¿no? ¿Sí? Ahora bien, de las 3 patologías que hablamos, la placenta previa, el desprendimiento de placenta, el desprendimiento prematuro de placenta normalmente inserta y la rotura uterina, debemos tener y saber cuáles son las características de cada uno para que nosotros podamos hacer nuestras preguntas dirigidas en el momento que acuda nuestra paciente a consulta. En cuanto a la placenta previa, dijimos que el inicio es insidioso en comparación a la rotura y al desprendimiento, que son bruscos. La hemorragia en la placenta previa es externa, sin embargo el desprendimiento y la rotura puede ser interno o mixto. De ambas maneras se pueden dar. El sangrado en la placenta previa es rojo rutilante, es continuo, dijimos, es brillante, abundante. Sin embargo, en el desprendimiento es una sangre oscura, rojo oscuro. Y en la rotura uterina es, al igual que la placenta previa, es roja también, pero hay que lo que nos va a hacer dudar de que sea una placenta previa. De que el sangrado va a ser el inicio del dolor y el sangrado va a ser brusco. Sin embargo, dijimos que la placenta previa no duele. ¿Sí? Entonces ahí eso va, porque en principio van a decir, no, pero la placenta previa sangra, su coloración del sangrado es rojo y la rotura también. Pero ahí la diferencia va a ser que el inicio va a ser brusco en la rotura y la placenta va a ser insidiosa. Que va a haber dolor en la rotura y en la placenta previa no. ¿Sí? El shock es muy frecuente en el desprendimiento y en la rotura uterina, sin embargo en la placenta previa es muy raro. El útero generalmente está relajado en la placenta previa, en la rotura uterina no se palpa, porque justamente como se ha roto, nosotros lo que vamos a palpar muchas veces son partes fetales o membrana, ¿verdad? Y en el desprendimiento hay una hipertonía uterina. En cuanto a la palpación fetal, dijimos que va a ser fácil en la rotura uterina, complicada en el desprendimiento. ¿Por qué? Porque va a estar envuelta todo por el útero. Y la placenta previa, la palpación va a ser normal por la maniobra del óvulo. En cuanto a la cicatriz uterina, en la placenta previa generalmente no se implanta con frecuencia sobre la cicatriz uterina. Lo mismo que el desprendimiento, sin embargo, la rotura se produce habitualmente a nivel de la cicatriz anterior. Por ecografía podemos hacer el diagnóstico tanto de la placenta previa como el desprendimiento, no así de la rotura uterina, es muy variable, porque es operador dependiente. En cuanto a las contracciones, generalmente no se presentan durante la placenta previa, no así en el desprendimiento y en la rotura, que sí hay muchas contracciones. Y el bienestar fetal está normal en la placenta previa y están alterados tanto en el desprendimiento como en la rotura. ¿Sí?
Este es a modo de que tengan así una síntesis de las 3 patologías que estuvimos hablando hoy, ¿sí? Y hasta ahí la clase de hoy, chicos. Si es que hay alguna duda, algo que me quieran consultar, me pueden consultar sin problema. Creo que por ahora no, doctora. De mi Ok, parte genial. tampoco, doctora. Ok, excelente. Bueno, entonces voy a esperar, Elena, que me envíe los grupos, pónganse de acuerdo. Por afinidad no hace falta que ustedes van a saber con quién quieren ir. Arman su grupo de 2 personas y si son 11 en total, uno va a estar de 3. ¿Sí? Doctora, Cuando ¿querés armen que te todos, pase con el horario? Así para que veas también cómo estamos de horario. sí, estaría bueno. Sí, Dale, pásame así dale, entonces para que podamos acomodarnos mejor. Doctora, Sí. yo miré ahora en el grupo y me parece que somos 12 personas. Ah, ¿No sería más simple si hiciéramos 4 grupos de 3 personas así para que podremos ir más veces al hospital? el tema no está en, o sea, yo no tengo problema, solamente que como en el consultorio donde estamos no es muy grande, no vamos a poder entrar muchos, eso nomás. Por Entiendo. eso me pidió el doctor que sean de 2. Sí, está bien, doctora. Gracias. Dale, dale. Entonces damos terminada por hoy la clase, chicos. Nos vemos el siguiente martes. Nos vemos, doctora. Gracias, Chao, doctora. doctora, Chao. Chao, gracias. chao, hasta luego.